Buenos días y bienvenidos a este webinar en el que veremos cómo resolver problemas de optimización complejos utilizando generación de columnas. Hoy estamos aquí Daniel Herrero, que será quien dirija este webinar, y yo, Miguel Álvarez, ambos del equipo de inteligencia analítica de Decide Soluciones. Este webinar tendrá una duración de 45 minutos y después de esos 45 minutos tendremos 15 minutos en el que podremos resolver las preguntas que nos queráis realizar. Así que, sin más, doy paso a Daniel. Buenos días y bienvenidos a este webinar en el que vamos a hablar sobre cómo implementar con Gurobi la técnica de generación de columnas y bueno, pues nos vamos a centrar en el problema de corte de rollos. La estructura de la presentación es la siguiente. Bueno, comenzaremos por una pequeña introducción, hablaremos del problema de corte de rollos, entraremos en el detalle de la implementación de la generación de columnas con Gurobi, luego veremos todo esto con un pequeño ejemplo para que queden claros todos los conceptos y por último, bueno, pues cómo hacer un análisis de resultados. Bueno, comenzamos. Mi nombre es Daniel Herrero, trabajo para la empresa Decide Soluciones, soy analista y desarrollador desde hace 6 años en esta empresa y bueno, pues trabajo desarrollando todo lo que tiene que ver con modelos de optimización, tratamiento de datos, modelos predictivos para todo tipo de sectores. Ahí tenéis la web de mi empresa y, bueno, mi correo por si necesitáis cualquier cosa o queréis hacer cualquier consulta. Bueno, pues sois bienvenidos a escribirme. Os animo para cualquier cosa que podáis necesitar. Decide Soluciones es una empresa que se dedica a dar servicio relacionado con todo el mundo de la analítica. Bueno, pues nació en 2008 y desde entonces, bueno, pues está enfocada en dar servicio a las empresas en temas de analítica predictiva, en temas de analítica prescriptiva, para lo que nos enfocamos hoy en el webinar, y también en temas de analítica cognitiva. Bueno, pues como tenéis anteriormente en la web, bueno, pues si os apetece entrar y echar un vistazo a la web para ver a qué nos dedicamos y en qué clientes hemos estado trabajando, bueno, pues os animo a ello. Comenzamos ya por el problema de corte de rollos. Este problema, bueno, pues es un problema que aplica a muy diversos sectores. Aplica al papel, aplica al PVC, a la fibra de vidrio, a las gomas, a los aceros. Y bueno, pues ¿de qué se trata este problema? Pues se parte de un rollo de material en bruto, que bueno, pues en este ejemplo he supuesto que tenga tamaño 100, y pues se tienen que cortar una serie de piezas que después serán vendidas. En este caso, bueno, pues habría que cortar ese rollo de tamaño 100 y fabricar con rollos de tamaño 100, bueno, pues 9 piezas de tamaño 50 y 21 piezas de tamaño 15. ¿Y cuál es el objetivo? Pues utilizar el menor número de rollos de tamaño 100. ¿Cómo se resuelve clásicamente este problema? Bueno, pues se crean lo que se llaman patrones, es decir, tipos de corte al rollo principal en función de las piezas a las que se quiere generar. Por ejemplo, como queremos fabricar piezas de tamaño 50 y de tamaño 15, pues podemos cortar el rollo de tamaño 100 en 2 piezas de tamaño 50, o podemos cortarla en una pieza de tamaño 50 y 3 piezas de tamaño 15, en este caso se generaría un desperdicio de 5, o podríamos generar 6 piezas de tamaño 15 y en este caso, bueno, pues se generaría un desperdicio de 10. Si ampliamos un poquito más este problema y metemos un tipo de corte más, en este caso, bueno, pues un corte de 25, 17 piezas de 25, vemos que la combinatoria crece. O sea, ya además de lo que podíamos cortar antes, que son rollos de 50 y rollos de 15 y sus combinaciones, bueno, pues se podría cortar un rollo de 52 de 25, un rollo de 50, uno de 25, uno de 15 y generar un desperdicio de 15, 4 rollos de 25, 3 rollos de 25, uno de 15 y generar un desperdicio, 2 rollos de 25 y 3 de 15 y generar un desperdicio de 5, o un rollo de 25 y 5 rollos de 15 y en este caso no se genera ningún desperdicio. Bueno, existen dos objetivos, dos formas de plantear este problema tradicionales. Por un lado, bueno, pues se puede querer minimizar el número de rollos total de materia prima que se utilicen. O bien, bueno, pues se puede querer minimizar la cantidad total desperdiciada. La realidad es que cualquiera de los dos enfoques, la manera de resolverlo es la misma. Entonces, bueno, pues aquí presento matemáticamente la modelización de los dos. Para cualquiera de los dos es necesario partir de la generación de todos los posibles patrones de corte.
Esto es un problema en sí mismo. Bueno, pues este problema ya se resolvió en 2001 y ahí tenéis la referencia por si a alguien le interesa el ver cómo poder, a partir de un conjunto de posibles cortes y un tamaño de rollo en bruto original, cómo generar todos los posibles patrones. A partir de ahí, una vez que tengamos eso, ¿cómo resolvemos este problema? Bueno, pues la variable principal será cuántas veces se corta cada uno de los patrones y el objetivo será, pues por un lado, o minimizar eso o minimizar el gasto asociado a ese corte. Sujeto a la misma restricción, que es que hay que cumplir la demanda para todos los tipos de corte. Es decir, que el patrón, el número de veces que el patrón contenga la pieza multiplicado por el número de veces que generemos ese patrón, pues tiene que ser mayor o igual que la demanda de cada una de las piezas. Bueno, como os podéis imaginar, este problema es un problema NP completo. Ya lo hemos visto con 2 y con 3 cortes, que el número de patrones posibles crece, pero bueno, pues cuando ya nos vamos a 50 cortes, a 100 posibles cortes, no hay ninguna forma de resolver este problema a partir de la generación de todos los posibles patrones. Entonces, bueno, la cantidad de memoria que habría que ocupar, el tiempo asociado a esa resolución, bueno, pues se volvería algo inmanejable. Entonces hay que buscar alternativas. Y ahí es donde nace la generación de columnas. La generación de columnas se fundamenta en lo siguiente, y si en vez de generar todos los patrones desde el principio, solamente vamos generando dinámicamente aquellos patrones que más nos interesan. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues vamos a partir de un subconjunto inicial de patrones, algo que nos parezca medianamente intuitivo, medianamente razonable. Resolvemos el problema como si solamente existieran esos patrones e intentamos ver qué nuevo patrón mejoraría esa solución. Si encontramos uno que mejore esa solución, pues continuamos con la iteración, volvemos a resolver el problema. Y si no somos capaces de encontrar ningún nuevo patrón que mejore la solución, bueno, pues hemos terminado. El resolver el problema como si solo existiese el subconjunto de patrones que hemos introducido, bueno, pues lo vamos a llamar master problem. Y el encontrar el mejor patrón para incorporar al problema original lo vamos a llamar subproblema. ¿Qué es el master problem? Bueno, pues básicamente el master problem es el mismo problema que os he contado anteriormente. Lo que queremos es minimizar el número de patrones totales que utilizamos y lo que tenemos que hacer es cumplir una demanda para cada una de las piezas. Bueno, ¿cómo implementamos el master problem con Gurobi? Bueno, pues ahí podéis ver el método que he llamado build model, en el que, bueno, pues yo he creado una clase que se llama master problem y el método build model pues genera variables, luego genera restricciones, luego genera la función objetivo. Si podéis ver el detalle de cómo se genera la variable, bueno, pues simplemente se genera una variable para cada uno de los distintos posibles patrones, cuyo lower bound es 0 y cuyo upper bound es la cantidad máxima de elementos que tengo que generar. Sería este valor si solamente se generara un único patrón y todos los cortes fueran de ese patrón. Y, bueno, pues es una variable de tipo entera. La restricción, bueno, pues es la que está formulada matemáticamente ahí arriba, y es que cada uno de los patrones por la variable de cuántas veces se usa ese patrón, bueno, pues tiene que ser mayor o igual de la demanda de cada pieza. Y la función objetivo, bueno, pues lo que queremos es minimizar la cantidad de patrones de uso. Bueno, aquí está multiplicado por el coste de cada uno de los patrones, por si quisiéramos o tuviéramos distintos patrones iniciales y quisiéramos considerar distinto coste para cada uno de ellos. Para este problema sencillo que estoy mostrando en el webinar, bueno, pues todos los patrones tendrían coste 1, ya que es una pieza de material en bruto la que se está utilizando. Y el sentido de la optimización es minimizar. Como podéis ver, es muy intuitivo el cómo plantear este problema a partir de su formulación matemática y cómo implementarlo con Gurobi. Ahora vamos con el subproblema. Vamos a considerar que hemos sido capaces de resolver el problema. ¿Cuál es el objetivo del subproblema? Bueno, pues queremos generar el patrón de corte que más pueda mejorar mi solución de master problem. ¿Y eso cómo lo hacemos? Vamos a centrarnos en el master problem. Si yo soy capaz de resolver el problema relajado del master problem,
puedo saber cuál es el precio sombra de cada una de sus restricciones. Es decir, puedo saber cuánto cuesta en rollos de papel crear cada una de las piezas. ¿Y eso cómo lo consigo? Bueno, pues a través del precio sombra. Si el precio sombra de las restricciones del master problem me dice cuánto porcentaje de rollo de materia en bruto cuesta crear cada pieza de tipo J. O en otras palabras, cuánto beneficio me aportaría el poder reducir o poder tener un patrón que me cree piezas de tipo J. Bueno, pues, ¿cómo implemento la resolución del problema relajado y el obtener los precios sombra con Gurobi? Bueno, pues es muy sencillo. El problema relajado simplemente se define como una relajación del modelo original y optimizar ese relaxed model. ¿Y cómo tener el coste reducido? Bueno, pues igual de sencillo. El coste reducido es el atributo pi de las restricciones. Entonces, bueno, pues una vez el problema está resuelto, yo he creado un método que se llama devuélveme los duales, que precisamente lo que devuelve es del modelo relajado el atributo pi. Vamos a pensar en cómo modelizar ese subproblema. Si yo hubiera sido originalmente capaz de crear todos los patrones, al tener el precio sombra del master problem, yo podría simplemente evaluar de todos esos patrones cuál es el que me proporciona mayor beneficio, o mayores beneficios si quisiera introducir varios, y introducirlos al master problem. Pero uno de los objetivos principales es intentar evitar el generar todos esos patrones, ya que, bueno, pues como hemos visto antes, es un problema en sí mismo y es un problema que muy posiblemente a partir de cierto tamaño no sea posible resolver. Entonces, vamos a pensar un poco en conceptualmente qué tenemos en el subproblema. Bueno, pues tenemos, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es conseguir un patrón que mejore mi solución del master problem. Perfecto. Conocemos los precios sombra del master problem, es decir, conocemos cuánto beneficio me aportaría al master problem el tener un patrón que me diera cada una de las piezas. Y tenemos una capacidad máxima, digamos, de corte de piezas que viene dada por el tamaño del rollo. Si estáis un poco familiarizados con los problemas de optimización, bueno, pues básicamente tenemos un problema de knapsack. El problema de knapsack, el clásico problema de knapsack, lo que dice es tengo un conjunto de elementos que tengo que meter en una bolsa, la bolsa tiene una capacidad y cada uno de esos elementos me proporciona un beneficio. Y lo que te pide es rellenar esa bolsa con el conjunto de elementos que más beneficio me aporte llevar finalmente. Bueno, pues tenemos el mismo problema. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que queremos? Bueno, pues queremos maximizar el beneficio que me da en el nuevo patrón con respecto a los cortes que ya tengo anteriores. ¿Sujeto a qué? Bueno, pues sujeto a que los cortes que yo meta al nuevo patrón no pueden superar el tamaño del patrón, el tamaño del rollo original. Perfecto, ¿cómo modelizamos esto? Bueno, pues se crea una variable entera que sea la cantidad de piezas de tipo J que debe haber en el nuevo patrón, conocemos el coste reducido, conocemos el tamaño de la pieza cortada y conocemos el tamaño de la materia prima. Por lo tanto, bueno, pues resolvemos este problema, esta es la formulación. Y iterando podemos ir generando dinámicamente cuál es el mejor patrón posible para ir en el master problem. ¿Cómo implementamos esto con Gurobi? Bueno, pues exactamente igual que hicimos con el master problem. Yo he creado una clase que se llama subproblema y un construir modelo que tiene un generar variables, generar restricciones y generar función objetivo. El detalle de generar variables, bueno, pues yo tengo que generar una variable para cada tipo de corte, es decir, para cada formato de pieza que tenga que generar, que, bueno, como mínimo el patrón no tendrá ninguna pieza de ese tipo y como máximo tendrá, bueno, pues tantas piezas como tenga que fabricar de ese tipo. Será una variable entera y, bueno, pues ese es el nombre que le da. En cuanto a las restricciones, bueno, pues tengo una única restricción en que me dice que la cantidad de piezas, o sea, el tamaño de las piezas por la cantidad de piezas que yo introduzca de cada uno de los tipos, pues tiene que ser menor que el tamaño del rollo. Y por último, la función objetivo lo que quiero es maximizar el beneficio, como conozco los duales, el beneficio que me aporta la suma de todas esas piezas. Bueno, pues aquí tenéis cómo implementarlo con Gurobi. Aparte de esto, bueno, pues aquí tenéis el detalle de cómo ir iterando y cómo se va generando el algoritmo de generación de columnas.
Ya os he mostrado ciertas partes cómo implementarlas con Gurobi. Aquí mi objetivo es presentaros el resto, la implementación de lo demás. Bueno, todavía no os he enseñado cómo generar un conjunto inicial de patrones. Bueno, esto es muy sencillo. En este caso, bueno, pues he generado una clase que sea un generador de patrones inicial, que tiene un método que es una generación básica de patrones. Lo que hace es, el coste del patrón es 1, porque no he diferenciado entre distintos patrones que tengan distintos costes. Si quisiéramos trabajar con el desperdicio en vez de si quisiéramos minimizar el desperdicio en vez del número de patrones, bueno, pues el coste sería el desperdicio del nuevo patrón. Y lo que hace generar patrones iniciales básicos, lo que hace es coge cada uno de los tipos de pieza, corta el patrón por una pieza de ese tipo y el resto lo considera desperdicio. Es decir, es una manera muy mala de inicializar, pero da una buena sensación de que el algoritmo es muy bueno, porque aunque empieces con patrones muy malos, es capaz de generar patrones buenos muy rápido. Lo que haría aquí sería, si vuelvo al ejemplo antes de piezas de tamaño 50 y tamaño de rollo de tamaño 100, bueno, pues en este caso, en vez de generar dos piezas de tamaño 50, generaría un patrón sería coger ese rollo de tamaño 100, cortar una pieza de tamaño 50 y tirar los otros 50. Y lo mismo con lo de tamaño 15. El patrón inicial sería coger la pieza de tamaño 100, cortar una pieza de tamaño 15 y considerar desperdicio el resto de piezas. Ya os digo que la calidad de los patrones iniciales no influye realmente en el tiempo de ejecución. Otra cosa que no hemos visto y que es muy importante es cómo evaluar si el patrón que se ha generado en el subproblema va a mejorar o no va a mejorar la solución del master problem. Bueno, esto es la clave de que el algoritmo de generación de columnas funcione. Nosotros podemos evaluar el beneficio que va a aportar al master problem conociendo el coste del nuevo patrón y cuánto va a hacer reducir la función objetivo. En este caso, como estamos en un problema de minimización, siempre que el coste del nuevo patrón menos el beneficio que le aporte a la función objetivo menos lo que sea capaz de reducir la función objetivo sea menor que 0, es decir, sea mayor lo que aporta a la función objetivo que el coste del patrón, pues reducirá esa función objetivo del master problem. Ya lo que nos quedaría sería, bueno, pues una vez que decidimos que el nuevo patrón va a mejorar la solución del master problem, añadirlo. Para añadirlo, ¿qué hay que hacer? Pues por un lado, extraer ese patrón de la solución de su problema, que no es más que saber los valores de las variables que hemos creado. Bueno, pues ahí podéis ver cómo hacerlo con Gurobi, que es el atributo X, es el valor de la variable. Y una vez tenemos ese nuevo patrón que queremos introducir, añadirlo al master problem. He de decir que Gurobi está muy pensado para trabajar con generación de columnas y aquí vais a ver el porqué. A la hora de añadir la variable, si os fijáis, yo me puedo crear un objeto columna. Y ese objeto columna será simplemente cómo afecta a cada una de las piezas el nuevo patrón, es decir, los valores que he extraído del subproblema. Si seguís el código, en la clase master problem he creado un método que se llama añade columna. Ese método añade columna, bueno, pues se crea esa nueva columna que simplemente es añadir ese nuevo patrón y el método añade variable al modelo original. Fijaros en esto. Ese método añade variable puede recibir cómo afecta esa nueva variable a la función objetivo, que como hemos dicho anteriormente, como no estamos minimizando el desperdicio, sino el número de patrones, pues afectará en valor 1. Y directamente puede recibir también cuál es la nueva columna, es decir, los valores que extrajimos anteriormente del subproblema. De esta forma, cuando yo añado la nueva variable, Gurobi directamente es capaz de añadir esa variable al problema y no necesita volver a resolver el problema desde cero, sino que se mueve de esa solución óptima que había encontrado anteriormente, ahora a una nueva solución óptima de manera extremadamente eficiente. Y esta es la clave de que el método de generación de columnas funcione bien.
que no necesita resolver desde cero cada vez que añadimos una variable nueva, sino que es capaz de, a partir de la última solución encontrada, buscar una nueva solución de forma muy eficiente. Por último, bueno, pues una vez que ya hemos terminado de iterar, una vez que ya podemos decir que no existe una solución mejor para nuestro problema relajado, bueno, pues, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues resolvemos el problema sin relajar. Es decir, ya hemos ido añadiendo nuestros nuevos patrones y hemos decidido que no existe ningún patrón que sea capaz de mejorar mi master problem. Bueno, pues con los patrones que he añadido resuelvo el problema. Bueno, pues es el método de resolución clásico que llama el Optimize de Gurobi. Bueno, yo no le tengo puesto un time limit por defecto y un gap por defecto. Bueno, son parámetros que yo siempre recomiendo rellenar para tener cierto control. Bueno, una vez hemos visto el algoritmo, bueno, pues os he ido enseñando las clases master problem y la clase subproblema, qué métodos he ido creando. Ahora ya el cuerpo del código, bueno, pues es simplemente ir siguiendo pues lo que hemos ido viendo anteriormente. Es decir, lo primero es generar un conjunto de patrones iniciales. Bueno, pues me he creado un objeto de la clase generar patrones iniciales y llamo al generar los patrones iniciales básicos, que ya habéis visto antes cuál es la parte, lo que hace el método por dentro. Una vez tengo ese conjunto inicial de patrones, tengo que resolver el master problem relajado, obtener los costes reducidos, resolver el subproblema, decidir si ese nuevo patrón va a mejorar o no y si va a mejorar, añadirlo. Así hasta que decida que no lo va a mejorar. Una vez que decido que no lo va a mejorar, resuelvo el master problem sin relajar y termino. Bueno, pues ahí tenéis el código. Podéis ir viendo que al final, bueno, pues tenemos 15 líneas de código para resolver este problema. O sea que es muy eficiente. Ya os digo, todos los métodos que se muestran, a los que se hace referencia, los hemos ido viendo hasta este momento de la presentación. O sea, el Salt Relax Model del máster podéis ver cómo está implementado, el Obtener duales del máster podéis ver cómo está implementado en diapositivas anteriores. Vale, todo lo que os he presentado es la aplicación de generación de columnas, en concreto para el problema de corte de rollos. Pero no quiero que se quede la sensación de que la generación de columnas se aplica solo al problema de corte de rollos. El problema de generación de columnas es aplicable a cualquier casuística en la que exista un conjunto muy grande de posibilidades y haya que seleccionar las mejores. Y pongo ejemplos. Yo puedo fabricar un conjunto muy grande de piezas en distintas máquinas y tengo que tener una fecha de entrega de cada una de esas piezas y tengo que decidir cómo programo esas máquinas para entregar la cantidad de piezas exigida en fecha. Bueno, pues ese problema, la combinatoria, si quisiéramos obtener todas las posibles formas de crear esas piezas, pues sería elevadísima, no se podría resolver. Bueno, pues ese problema, que es el job scheduling, aplica muy bien generación de columnas. O, por ejemplo, el problema de ruteo de vehículos. Necesito ir con un camión a entregar o a recoger a cada uno de mis clientes o a cada una de mis tiendas una serie de productos. Y también tiene una capacidad y tengo que llegar en ciertas ventanas de tiempo. Bueno, pues si quisiéramos crear exhaustivamente todas las rutas que pueden tener esos camiones, bueno, pues de nuevo no habría ninguna manera de generarlas todas, pero sí que se pueden ir creando dinámicamente o evaluando y, bueno, pues ese problema también se adapta muy bien a las características de generación de columnas. Bueno, pues aquí tenéis algunos ejemplos y en esa referencia que os pongo ahí de 2005 del libro Column Generation, bueno, pues ese libro detalla muchos más ejemplos aparte de estos y cómo aplicar generación de columnas con ellos. Bueno, esta es la teoría de generación de columnas y cómo implementarlo con Gurobi. Lo que me gustaría ahora es verlo con un ejemplo detallado. Es decir, sé que hemos estado hablando de ciertos conceptos que pueden haber quedado más o menos claros, como el precio sombra, como cómo iterar dentro de cómo decidir si un patrón debe entrar o no, y creo que con un ejemplo puede quedar mucho más claro. Entonces, bueno, vamos a partir de este ejemplo. Parto de mi rollo de material de tamaño 100 y tengo que fabricar
6 piezas de tamaño 70, 11 de tamaño 50, 17 piezas de tamaño 25, 35 piezas de tamaño 15 y 21 de tamaño 8. Entiendo que ninguno a simple vista, o por lo menos yo a simple vista, soy incapaz de decir como mínimo, o sea, soy incapaz de decir cuántos rollos de tamaño 100 necesito, el menor número de rollos de tamaño 100 necesito para hacer estos cortes. Yo soy incapaz. Lo que sí que puedo tener, lógicamente, es pues una estimación inicial. Yo sé que como mínimo, la cantidad total de material que yo tengo que cortar son 70 por 6, más 50 por 11, más 25 por 17, más 15 por 35, más 8 por 21. Y tengo rollos de 100. Entonces, bueno, pues como mínimo voy a necesitar 20,88, en este caso, 21 rollos de tamaño 100 para fabricar esos cortes que me piden. Y digo como mínimo porque, evidentemente, no va a ser 21 o no tiene por qué ser 21, porque los cortes no se adapten de manera perfecta al tamaño. Bien, pues para este ejemplo vamos a ir siguiendo paso a paso lo que hemos ido describiendo que hay que hacer para resolver un problema por generación de columnas. El primer paso es generar un conjunto inicial de patrones. Bueno, aquí no he utilizado la forma de generar patrones que os he descrito anteriormente. No la he utilizado simplemente porque creo que se iba a hacer muy pesado las primeras iteraciones del ejemplo. Entonces, bueno, he creado unos patrones un poquito mejores de la siguiente manera. Partiendo del tamaño del rollo, en vez de cortar una única pieza de cada uno de los tamaños y desperdiciar lo demás, lo que hago es cortar el máximo número de piezas de cada uno de los tamaños que puedo sin mezclarlos. Es decir, con un rollo de tamaño 100, bueno, pues creo un patrón que sea, creo una pieza de tamaño 70 y desperdicio 30. Pero de esta misma manera, para tamaño 50, pues seré capaz de crear 2 piezas de tamaño 50, otro patrón será crear 4 piezas de tamaño 25, otro patrón será crear 6 piezas de tamaño 15, en este caso desperdiciaría 10, o bien crear 8 piezas de tamaño 12. Estos serían los patrones iniciales. A partir de aquí, con estos patrones, bueno, pues vamos a ir viendo cómo de buena es la solución solo con estos patrones, ver si somos capaces de encontrar un patrón que sea capaz de mejorarlo y iterando. Entonces, en primer lugar, resolver el master problem relajado. Perfecto. Según estos patrones, sería necesario cortar 6 piezas, 6 patrones del que tiene 70 y desperdicia 30, 5,5 del que tiene 50 y 50, 4,25 del de 25, 5,83 del patrón de tamaño 15, que solo corta piezas de tamaño 15, y 1,75 del patrón que solo corta piezas de tamaño 8. Siguiente paso, bueno, pues debo obtener los costes reducidos de esa solución. Los valores duales. Fijaros en lo que representan los valores duales. Para la pieza de tamaño 70, el valor dual vale 1. Eso lo que significa es que, en realidad, aunque la pieza es de tamaño 70, me estoy gastando un rollo entero en crear esa pieza de tamaño 70. Para la pieza de tamaño 50, el valor de 0,5 lo que representa precisamente es que estoy gastando la mitad de un rollo en crear esa pieza de tamaño, cada una de las piezas de tamaño 50. Y así hasta la pieza de tamaño 8, en el que me gasto 0,083 del rollo total de 100 para crear cada una de esas piezas. Una vez tenemos los valores duales, ¿cuál es el siguiente paso? Perfecto, resolver el subproblema. Ya hemos modelizado el subproblema, somos capaces de añadir esta restricción y, bueno, pues lo que me recomienda el subproblema es que debo de crear un patrón que tenga tamaño 70 y una pieza de tamaño 70 y 2 piezas de tamaño 15. ¿Con qué beneficio? Bueno, pues tengo que evaluar si este patrón va a mejorar mi solución actual o no. Bueno, pues el coste del nuevo patrón, como llevamos diciendo durante toda la presentación, es 1, porque no estoy minimizando el waste, no estoy minimizando el desperdicio, sino que estoy minimizando el número de piezas que utilizo, de rollos originales. Por lo tanto, el beneficio que me aportará la reducción de coste o la reducción de, en este caso, de patrones que me aportará el añadir este patrón, pues será 0,322. Como es negativo, significa que va a ser capaz de reducirme el valor del master problem. Por lo tanto, lo añadimos. Ahí se ve. Y una vez que está añadido, ¿qué tenemos que hacer? Pues seguir iterando. Ahora ya, si os fijáis, en la solución óptima no se generan patrones del primer tipo,
y pasan a generarse patrones del último tipo. ¿Por qué? Porque se aprovecha mucho más el material. Esos 30 que se tiraban, pues ahora se están aprovechando para crear patrones de 15, piezas de 15. Bueno, pues una vez tenemos la solución óptima, obtenemos los duales. Aquí os podéis fijaros en lo mismo, ya no se está utilizando una pieza de tamaño 100 para crear una de 70, sino que se utiliza un 66% de esa pieza de tamaño 100 para crear la de 70. Una vez tenemos el valor dual, creamos un nuevo patrón. En este caso lo que se recomienda es un patrón que tenga 6 piezas de 15, una de 8 y desperdiciar 2. Si os fijáis en comparación con el patrón que creaba 6 piezas de 15 y desperdiciaba 10, bueno, pues parece que es más eficiente y lo evaluamos. De nuevo, al evaluarlo, bueno, pues el coste sigue siendo negativo, el beneficio que aporta la función objetivo es mayor que su coste y, por lo tanto, resulta rentable introducirlo en la función objetivo, en el master problem. Seguimos iterando, lo introducimos en el master problem y seguimos iterando. Bueno, pues pasa algo que lo que esperábamos. El patrón que antes teníamos, que generaba solo piezas de 15, desperdiciaba 10, ya no se generan patrones de ese tipo. Ahora pasamos a generar patrones nuevos introducidos. El que el trozo de 10, en vez de desperdiciarlo entero, bueno, pues crea una pieza de 8 y desperdicia 2. ¿Cuáles son los duales? Bueno, pues ahí tenéis los valores duales y generamos un nuevo patrón. Una vez tenemos este nuevo patrón, bueno, pues ahí se puede ver más o menos que aprovecha bastante bien todo el tamaño de la pieza inicial, del tamaño en bruto del rollo. Evaluamos la función objetivo y sigue saliendo negativa, por lo tanto significa que todavía va a mejorar el valor de la función objetivo del master problem. Es decir, que resulta rentable introducir este patrón y seguro que mejorará el valor de la solución. Seguimos. ¿Cuáles serían los cortes óptimos una vez introducimos este patrón? Bueno, pues si os fijáis, se deja de producir el patrón en el que solo se producían piezas de 8 y se sustituye en gran medida por este último patrón que hemos introducido y por el patrón anterior que también creaba una pieza de 8. Obtenemos los valores duales y obtenemos un nuevo patrón. Bueno, pues en este caso, un patrón que me genera una pieza de 25 y 5 piezas de 15. También se aprovecha 100% el tamaño de la pieza original. La función objetivo sigue siendo negativa, por lo tanto introducimos ese patrón y volvemos a iterar. Bueno, pues en este caso ya podéis ir viendo, podéis ir siguiendo el procedimiento que es el mismo que hemos estado viendo hasta ahora. El nuevo patrón que sale es exactamente el mismo que ya introducimos en el caso anterior. ¿Y esto por qué es? Porque ya este patrón no va a mejorar esa solución. Es decir, con los patrones que hemos introducido, con estos 5 o 6 patrones que hemos introducido antes, ya no hay ningún patrón nuevo que vaya a mejorar esta solución. Y se puede ver en que el beneficio que aporta a la función objetivo el introducir este nuevo patrón es cero. Obviamente lo esperábamos porque es que ese nuevo patrón ya lo teníamos introducido de antes. Así que hemos terminado de iterar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues nos vamos a nuestro problema original sin relajar y resolvemos con los patrones que hemos introducido. ¿Y qué solución tenemos? Bueno, pues que habría que crear 6 patrones en el que se hacen 2 cortes de tamaño 50, 4 patrones en los que se hacen 4 cortes de tamaño 25, 6 patrones en los que se hace un corte de tamaño 70 y 2 de tamaño 15, 5 patrones en los que se hace 4 cortes de tamaño 15 y 5 cortes de tamaño 8, y un patrón en el que se hace un corte de tamaño 25 y 5 cortes de tamaño 15. Y con esto fabricaríamos 6 piezas de 70, que es precisamente lo que se solicita, 12 piezas de 50, una más de las que se solicitan, 17 piezas de 25, que es precisamente lo que se solicita, 37 piezas de 15 y 8 piezas de 8. ¿Y cuánto material necesitaríamos? Pues necesitamos 22 tubos de material en bruto. Vimos que como mínimo iban a ser 21. Bueno, pues en este caso, para fabricar estas piezas que nos solicitan, son necesarios 22. Bueno, espero que haya quedado claro el procedimiento de generación de columnas a través de este ejemplo. Por último, quisiera destacar una cosa muy importante. Cuando hemos ido viendo el ejemplo o hemos ido detallando los problemas, hemos hablado de que hay que fabricar 8 piezas de tamaño 50 o 17 piezas de tamaño 25. Eso normalmente viene de un modelo de predicción, es decir, cuánto pienso que voy a vender. Cuando hablamos de soluciones analíticas,
de soluciones analíticas completas, no podemos abstraernos y quedarnos solo en la parte de optimización. Hay que tener una visión general. Y me gustaría, y por eso tengo hecha esta diapositiva, en la que me gustaría dar valor a que estamos en un mundo que avanza muy rápido. Y el adaptarnos, y empresas como Gurobi adaptarse a empresas tradicionales grandes, adaptarse al mundo es muy importante. Entonces, me gustaría dar valor a la API de Python. ¿Por qué me gustaría dar valor a la API de Python? Porque es un lenguaje que es extremadamente avanzado en cuanto a librerías que tienen que ver con la analítica predictiva y con la presentación de los resultados. De esta manera, podemos hacer bajo este lenguaje una solución completa, es decir, desde que se empiezan a recopilar los datos hasta que yo puedo tratarlos, puedo limpiarlos, puedo analizarlos, puedo crear modelos de predicción. A partir de ahí eso me servirá como entrada para crear los modelos de optimización y como resultado de un modelo de optimización me dirá una serie de soluciones que de manera muy sencilla voy a ser capaz de presentar y que todo el mundo entienda. Es decir, me gustaría dar valor a el ser capaz de adaptarse al mundo en el que estamos y poder crear soluciones integradas de todo lo que tiene que ver con el mundo analítico. Por ejemplo, yo he ejecutado este algoritmo que os he presentado para un benchmark de 2.880 problemas. Y me he guardado la siguiente solución. Me he guardado el número de rollos del problema, los diferentes tamaños de piezas que había que fabricar, cuál es la solución óptima, el tiempo que he llevado a encontrar esa solución, las iteraciones de generación de columnas que ha habido que realizar para conseguir esa solución y el tamaño original del rollo. Bueno, pues normalmente cuando terminamos un proyecto de optimización hace falta tomar decisiones. Y tomar decisiones significa evaluar esos resultados. Cuanto más sencillo sea el poder evaluar esos resultados, más sencillo será poder presentar esas soluciones en un informe o tomar decisiones con ellas. Entonces, por ejemplo, esto simplemente es una matriz de correlación realizada en Python con la solución del modelo de optimización ejecutado con Gurobi dentro del mismo sistema Python. Bueno, pues ahí se puede ver que la relación entre el número de rollos que hay que fabricar y la solución óptima es de 0,98, está íntimamente relacionado. Que la relación entre el número de iteraciones de generación de columnas y el tiempo, la correlación es 0,71, también está íntimamente relacionado. La relación entre los distintos tamaños que hay que fabricar y las iteraciones también está íntimamente relacionado, es 0,97. Fijaros que da mucha información en muy poco espacio. Igual que una matriz de correlación, bueno, pues se pueden sacar resultados del siguiente tipo. Yo puedo saber cuál es la relación entre el número de columnas que se han introducido y el tiempo de resolución. Veíamos que tenía una correlación de 0,71. Bueno, pues podéis ver, bueno, en primer lugar destacar que se han resuelto problemas de tamaño desde 50 hasta 500 en número de rollos. Esto lo que significa, bueno, posiblemente ya hay problemas de tamaño 50 que si tuviéramos que enumerar explícitamente el número de patrones que se pueden generar, no hubiera sido posible generarlos. Entonces, bueno, y si os fijáis, pues se está tardando desde 4 segundos como máximo en resolver problemas de tamaño 50 y problemas de tamaño 500 en 400. Pero uno, viendo esto, es capaz de tomar decisiones muy rápido. Es decir, es una manera muy clara de presentar resultados y de entender si lo que estamos haciendo está bien o está mal. Por eso, ya os digo, me quería dar valor a toda esta información, al poder hacer algo de manera completamente integrada. Indicar también que, bueno, pues además de a través del API de Python, Gurobi pues, se puede programar pues a través de lenguajes orientados a objetos, como puede ser C++, Java o .NET, o con C, MATLAB, R. Tiene su shell interactivo, se puede utilizar una ventana de comandos, se pueden utilizar lenguajes de modelizado estándar como puede ser AIMS, AMPL, GAMS o incluso a través de Excel. Por último, y ya a modo de conclusión, bueno, pues destacar que existen técnicas, o sea, los problemas de optimización
el resolverlos con un MIP siempre es la forma que a uno se le ocurre más intuitiva y que puede llevar a mejor resultado. Pero existen alternativas para las limitaciones que tenemos ahí. Por ejemplo, los problemas de generación de columnas, en concreto el problema de corte de rollos que hemos presentado, pues ahí a partir de cierto volumen no se puede resolver, pero existen técnicas como por ejemplo generación de columnas que no solo te permite, no solo te acelera el tiempo de resolución, sino que cuando no es posible resolverlo mediante el otro método, generalmente te consigue encontrar soluciones. Destacar que Gurobi es especialmente eficiente para resolver por generación de columnas, porque es capaz de añadir las columnas de forma dinámica, lo que hemos mencionado antes. No es necesario resolver el problema desde cero cada vez que introduzco una variable nueva, sino que de la solución óptima que tenía antes se mueve de forma muy eficiente a la nueva solución óptima. Y por último, bueno, pues que hay que subirse al carro, que si ahora mismo quisiéramos hacer soluciones integrales, bueno, pues hay herramientas que nos lo facilitan mucho. Y bueno, pues ya os digo, esta webinar, todo lo que está programado con el API de Python, es muy intuitivo, funciona muy bien, es muy sencillo y además te permite que, bueno, pues combinarlo con lo que una solución analítica en general requiere, que es una parte de tratamiento de datos, una parte de análisis de datos, una parte de modelos de predicción y luego una parte de mostrar resultados. Y por último, ¿por qué apostar por Gurobi? Bueno, pues porque prácticamente en cada versión nueva que hacen reducen a la mitad los tiempos de ejecución y esto, bueno, pues da la constancia de que hay mucha gente trabajando detrás, de que se están haciendo bien las cosas y al final, bueno, pues de que es una apuesta segura. Bueno, pues esto ha sido todo. Muchas gracias por vuestra asistencia y espero de verdad que os haya gustado y resultado interesante. Muy bien, muchas gracias Dani por contarnos la generación de columnas. Ahora vamos a pasar a resolver las dudas que nos habéis ido haciendo durante el webinar. La primera pregunta nos la hace Pablo y nos pregunta si utilizando generación de columnas se puede asegurar que se obtiene el óptimo, o sea, la solución óptima con esta técnica. Hola Pablo, muchas gracias por tu pregunta. Pues se puede asegurar que es la solución óptima del problema relajado, pero si te fijas, todos los nuevos patrones que se van introduciendo, todas las nuevas columnas, van orientadas a ese problema relajado. En general, bueno, no se puede asegurar que sea la solución óptima del problema real, pero sí pseudo óptima. Sí se puede garantizar que es una solución muy buena. Muy bien, la siguiente pregunta nos la hace Ana y nos pregunta si en Decide tenemos algún caso de éxito en el que hayamos usado esta técnica de generación de columnas. Hola Ana, muchas gracias por tu pregunta. Pues precisamente en Decide tenemos una herramienta de gestión integral y eficiente de personal en tienda que utiliza generación de columnas. Está orientada al sector retail y restauración. Se llama Orquest, puedes entrar en la página si quieres verlo. Y bueno, pues por ejemplo la utiliza McDonald's o la utiliza Sprinter. Y bueno, pues se calcula desde la previsión de la demanda, el cálculo de necesidades y la asignación de empleados y ahí utiliza generación de columnas. Es un ejemplo de lo que hablábamos de que el mundo no acaba solo con la parte de analítica de optimización, sino que hay un mundo alrededor de tratamiento de datos, de generación de modelos de predicción y posteriormente, pues ya sí que tiene sentido la parte de optimización. Muy bien. Bueno, de momento estas son las preguntas que nos han llegado. De todas formas, deciros que si tenéis alguna duda sobre lo que os ha comentado, sobre lo que ha contado Dani, podéis ponernos en contacto con nosotros en infowebinar@decidesoluciones.es, que está al principio de la presentación. Y bueno, también quien lo quiera, bueno, Gurobi publicará el webinar en su página y aparte de eso podéis escribirnos si queréis que os lo enviemos nosotros. Pues muchas gracias por todo y de verdad espero que os haya resultado interesante. Gracias por vuestra asistencia y un saludo.